Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más Ecosistema por 25. Jorge, la verdad que es un gusto tenerte en este homenaje, ¿no? Porque es un homenaje. Este libro Génesis de un futuro digital es entender el pasado para es tener el pasado para entender el presente y poder surfear el futuro. O sea, llegamos a estos 25 años y no fue una generación espontánea el ecosistema que se creó. Y vos lo viviste, ¿no? Intensamente desde el otro lado del puente. Yo ¿no? lo viví lateral, si querés, porque Pero ya vamos a quedar, para terminar, ya vas a contar ahí. Bueno. No, pero primero tenés que contarnos. Primero, ¿te imaginas que vamos a estar hablando 25 años de ecosistema digital? No, la verdad que me sorprendiste cuando empezaste con el tema del libro. Me hiciste pensar y me asusté, porque dije, yo participé de todo esto. ¿De qué parte participé? Porque viste que a veces transitas y no sos consciente de todo lo que va pasando, Sí. ¿no? Pero sí, me sorprende porque además yo empecé a trabajar cuando no existía la PC, imagínate. Estas canas uso esa gorrito para no mostrarla. Sí, pero, llegan también, sí. Son 25 años que tiene su daño colateral. Sí, no existía internet cuando yo empecé a trabajar en IBM. ¿Y cómo empezó el Jorge digital, ¿no? O el Jorge tecnológico? Porque Jorge yo empecé con un Spectrum 32K, con un amigo, y después mi viejo me compró la Commodore 64. Yo empecé con una Apple IIc. Bueno, doble disquetera. Era Ferrari la tuya. Mi viejo fue embajador en Egipto y en ese momento, perdón, tengo que limpiarlo. Mi viejo había estado relacionado con el tema tecnológico porque le interesaba y eso fue una época en donde yo empezaba la facultad y él me dijo, tenés que meterte en computación que es el futuro. Estoy hablándote en el año 82. Ese cuando salieron las primeras Apple. Y trajo a casa una Apple IIc. Imagínense, disquetera de 5 1/4, era toda sin disco. Revolución, sí. Sin disco. Y ahí empecé, la verdad que impulsado por mi viejo. Y ojo, y fue te diría que con un muy buen motor, ¿no? Porque es una escudería karting, pero... No, tenía un procesador de texto que ya era bastante avanzado y tenía, se usaba DOS. Sí. Era un DOS que no era DOS, no sé cómo lo llamaban, pero tenía un sistema operativo. Tenía un sistema operativo que se cargaba en CD y podías programar. De hecho, yo lo usé en la facultad para hacer muchos modelitos gráficos. Y ese fue el Jorge, si queremos, Tech. ¿Y cómo llegó el piloto? ¿Cómo llegaste a la industria? Yo empecé a estudiar ingeniería en el ITBA, en una universidad de ingeniería industrial en Argentina, y IBM quedaba en el camino entre la estación de tren y la facultad. Sí. Y cuando en un momento dado tuvimos el famoso edificio, el ¿no? famoso edificio de un histórico, que parece una computadora. Y había que hacer una práctica en la facultad, pasé caminando, me anoté y me tomaron para una beca. Y después no me pude desprender nunca más. ¿Fue tu primer trabajo y único trabajo? Primer trabajo y único trabajo. Porque, y además inmediatamente en la beca empecé a trabajar en un proyecto en Asindar, para automatizar un horno de acero. Y eso fue mi principio, era poner una PC y tomar controles de los PLC para automatizarlo. Tened en cuenta que en ese momento IBM era palabras mayores, ¿no? Porque estás hablando que IBM, no me acuerdo si ya Microsoft había irrumpido a pelearle la... No, era 100% IBM, PCs de DOS, sí. El Windows recién empezando. En ese momento era, o al menos en el mercado que yo estaba, que era Argentina, IBM era la dueña de la computación, eran mainframes. Sí. La PC todavía se estaba cuestionando si iba a ser una herramienta válida en las empresas o no, y las terminales eran las 3270 PC. Es un viejazo lo que te estoy diciendo. Sí, pero bueno, esos son los orígenes, uno tiene que entender cómo empezamos, ¿no? Porque para llegar hasta acá hubo mucha agua por debajo del puente. Son 25 años donde pasamos 25 momentos, nosotros hemos definido 25 momentum, pero para vos, ¿cuáles fueron en estos 25 años? Y después vas a contar cómo veí, porque ustedes lo veían desde
lo que nosotros hoy vemos en el retail y la marca, ¿no? Que el retail y la marca, antes de la pandemia, decían yo tengo que abrir el local, cerrar el local y atender a los clientes, y el digital es el 2%, 3%, 5% de mi facturación, y no me impacta en el negocio, ¿no? Y aparte es muy doloroso, ¿no? O sea, cuesta mucho desarrollarlo. Entonces sigo trabajando, lo que me da es facturar todo el tiempo. IBM, en cierta forma, en tecnología, trabajó mucho en sostener las industrias, porque estaban muy posicionados a nivel de todas las industrias. Esto es el viento, ¿viste? Sí, Que mueve. la tecnología. Eso estamos en tiempo real. El, Primero, para vos, ¿cuáles fueron los 3 momentos Yo no sé si son 3 momentos, yo te digo cosas que me vienen a la cabeza. O sí, momentos bisagras, ¿no? Para mí un momento bisagra fue cuando las IBM empezaron a salir de la venta de fierro. Antes se vendía un fierro con todo adentro, o sea, yo te vendía un servidor y el mantenimiento, la instalación, el sistema operativo, todo eso era parte del servidor. Vos me comprabas un servidor, iba con todo. Y en un momento dado... Modelo bueno de recurrencia. Tenía un modelo interesante. Pero no me pagabas el mantenimiento mensual, venía todo venía junto. incluido. Entonces, en un momento dado dijeron, no, vamos a empezar a sacar los servicios del fierro, a separar lo que es hardware de software de servicios. Eso fue creo que algo disruptivo total, porque empezar a ver IBM como servicio era algo totalmente... Muy difícil, eso fue raro, ¿no? alrededor de los 90. Sí. Y era difícil de vender y todos nos resistíamos porque tenías que decirle a la misma persona que te había comprado una caja con todo, ahora te vendo la caja, pero además me vas a pagar un mantenimiento y además me vas a comprar el sistema operativo. Eso fue los 90. Empezó a abrirse la industria y se empezaron a crear las empresas de software. Es como que disparó el ecosistema de te puedo vender software. Te vendo el sistema operativo, pero además te voy metiendo cosas arriba. Ese era el concepto de S400, que vos tenías todo, era el paquetito completo. Todo en uno y era bárbaro. Y se mantuvo, no sé si en algún lado se sigue manteniendo, ¿no? Sí, hay muchas empresas que siguen trabajando con AS400, ni siquiera con las evoluciones. Sí. Ese fue para mí un cambio importante. Una vez que nos metimos en eso, surgió la PC. La PC fue como un boom. Y en IBM se creó una división, que era la PC Company, para empezar a vender volumen. Se lo vendías a las grandes empresas, pero también empezabas a vender volumen. Y nuevamente, fue una resistencia, porque era el B2C, que no estábamos acostumbrados. Acá entendamos un poco el concepto, una cosa era vender el B2B, que era millones, a irte a vender una computadora que podría valer $10.000, ¿no? Pero tenías que venderla individualmente, que tenías que hacer volumen para poder, para que sea negocio. Sí. Entonces no veías el Y aparte número. del usuario, es como pasa con el B2C, ¿no? El usuario es mucho más complejo. No es el mismo usuario que el buyer persona, no es el mismo que en el B2B. Y dentro de las empresas, la compra de la PC tampoco era importante. Sí. Vos ibas a una gran empresa, le vendías un mainframe a $4 millones y la PC te la compraba algún departamento y no era muy importante. Entonces hubo también una resistencia a entrar en ese mundo. Incluso hay quotes de empresas que dicen, yo no creo que la PC vaya a funcionar como herramienta. Hasta que empezó a crearse, empezó Internet, que fue un gran disruptivo. Si queremos, antes de eso, empezó el mundo de los clones, ¿no? Porque te acuerdas que en esa época vos tenías la AT, la XT, empezaron a ver los modelos que vos decías, no tengo plata para comprar una computadora de marca, y te ibas a los clones, ibas en el caso de Argentina, a Galería Jardín, y terminas armando de tu clon. Totalmente. Para tener una XT o una T. Sí. ¿No? Y eso era lo que hizo democratizar el acceso y desarrollar el Sí. volumen. Sí. Suerte que aparecieron los clones, porque ahí empezamos a vender mucho más. Pero junto con los clones empiezan las redes. Sí. Empieza a acostumbrarte a tener tu red interna. Salimos del DOS, pasamos, porque el primer gran cambio fue, ¿te acordás? La interfase gráfica, o sea, el mouse, el famoso mouse que vos decís, uno se olvida de esa disrupción, de pasar de escribir en un teclado, hacer un clic y poner un enter, con un comando que era run, exe, lo que sea. Al WYSIWYG. Al WYSIWYG, o sea, después googleé lo que es WYSIWYG, pero el WYSIWYG que te cambió todo. What we see is what we get. Exacto. Y eso fue un cambio gigantesco, porque ahí democratizaste el acceso
Pero, a través del Windows, si querés, pero como se primer dio, proceso. por un lado, El hardware, Microsoft sí, sí. desarrollando. Acordate que IBM había desarrollado el OS 2 en paralelo, había una lucha por sistema operativo, multitasking, y finalmente la batalla la gana Windows. Pero también estaban las redes. Las Sí, es redes cierto. Ethernet, las redes, ya no me acuerdo. ARPANET, estaba Sí, ARPANET. entonces O vos sea, podías dentro de la empresa armar una IC400 red y empezar a era una red. compartir recursos de la red Exacto. y empezar a distribuir Es capacidades en la cierto. red. Cierto. Y entonces ya no necesitabas un servidor central que tuviera Me había todo, olvidado de esa época. la Antes distribuías de Internet está la creación de las de las redes, redes. de la intranet dentro de las compañías. Sí, Y después que esa intranet se transformaba en una extranet cuando conectabas las intranet por supuesto. que eran conexiones que no estaban vía internet, lo había vía satelital, vía lo que sea, pero que podías empezar a conectar y ahí tenías los recursos compartidos que podías Sí. usar de, bueno, tener todo hosteado en un Sí. servidor. O sea, ¿no? originalmente vos tenías Me la había olvidado de PC, la época de te la conectabas por modem a algún lugar. Después armabas la red, la Sí. Local Area Network, Sí, la LAN, ¿no? la LAN interna. Y eso te permitía que los servidores de la PC y los Sí. discos de la PC tuvieran importancia porque podías ir guardando cosas en distintos lugares. Y compartirlo. Y después vino la distribución, sistemas Sí. distribuidos, donde ya no tenías una S400 o un mainframe dedicado 100% como servidor de la compañía, podías tenerlo en las PCs. Eso es principalmente para cuando fueron los RPs y demás, los software más pesados, que vos tenías que tener distintos usuarios y podían acceder de cualquier parte y se centralizaba la base de datos. Porque el otro problema era la base de datos, ¿no? Pero Si no todo tenías- eso, pero el armado de las redes y las comunicaciones fueron lo que fueron moviendo las inversiones por un lado y para el otro. Cuando vos empezás a tener más velocidad de red, Sí. podés empezar a descentralizar y podés empezar a correr programas en cualquier lado. Y eso después se potenció con Internet. Y la internet lo explotó, y llevó bastante tiempo, porque la internet entrabas por modem Sí. y eso era muy lento. Entonces vos no Sí, podías par de tener cobres, un ¿no? servidor Dial-up. grande, remoto, entrando por modem. Yo fui parte de un proyecto en IBM que llamaba menos de un minuto, tiempo de respuesta en menos de un minuto. Hicimos toda una justificación económica de lo importante que era invertir en tecnología para que el tiempo de respuesta de un clic sea menos de un minuto. Imagínate el mundo que vivíamos. Un minuto. O sea, vos hacías enter para mandar un mail y te quedabas esperando un minuto o 2 minutos a que termine de mandarlo. Entonces vos no podías tener sistemas distribuidos si no había buena comunicación. La comunicación empezó a venir, se creó internet, las redes privadas se empezaron a vender para que sean las telcos las que te vendan esa comunicación y vos podías tener sistemas distribuidos. Después de los sistemas distribuidos pasaron a centralizados y fuimos y venimos y hoy estamos en las nubes, pero la nube es imposible de pensar si vos no tenías una comunicación de altísima calidad. Si queremos, este es el origen, porque después vino toda la evolución con Internet, empezaron a ver otros, porque nosotros hablamos mucho en el libro de los movimientos tectónicos, ¿no? Que son movimientos que empezaron, pero que no es que empezaron y terminaron. Empezaron y se siguen sucediendo y que siguen generando, cuando chocan con otras placas, con otros movimientos, siguen haciendo eclosión en algún momento, que hoy, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial como una eclosión, pero que viene desde hace 50 años atrás. Yo en el año 87 hice mi primer curso de inteligencia artificial y programé en inteligencia artificial en IBM. 87. Nada que ver lo que es ahora, ¿no? Watson, ¿te acordás cuando lanzaron mucho Watson? Mucho después. Pero entonces yo creo que el gran cambio en todo lo que es informática fue las redes, las comunicaciones y por supuesto la velocidad de los chips. Pero sobre todo... ¿Te acordás que la famosa era la ley de capacidad de procesamiento, era la ley de Moore? Que fue, si queremos, capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y velocidad de conexión. Todo eso, los precios iban a bajar infinito, muy rápido, y fue pasando. Totalmente. Pero te doy un dato más. Antes de Internet, las empresas grandes tenían sus propias redes. IBM tenía la IBM Global Network. Éramos dueños de una red global de fibra óptica en algunos lugares, de cobre, pero era nuestra, no era de una telco, era nuestra. Eso después se le vendió a AT&T y ahí empezaron las telcos a venderte comunicación. Pero era nuestra, entonces, porque nosotros necesitábamos conectar a nuestros clientes y nosotros mismos como empresa en una red donde pudieras tener un mail.
Sí, y podías tener. Mirá cómo uno empieza a ver esos orígenes. Vos ponés entonces eso como un momento que fue Para mí, el la que. creación de las La prehistoria, como comunicaciones. digo, de las comunicaciones. Sí. ¿Cuál fue el otro? Eh, ¿Qué opinás sobre el open source, el software as a service? Porque ahí hubo para lo que es en esa evolución del hardware y la evolución del software. eso es bastante más tardío, Sí. fue toda una lucha eh, interna en las compañías, pero sobre todo también de los gobiernos. Yo creo que ahí los gobiernos ayudaron mucho al open source, para aceptar el open source, y empezaron a ponerte restricciones de compra. Acordate el tema del modelo económico, ¿no? Que vos lo que decías es, antes era una licencia y esa licencia era un CAPEX y ese CAPEX era un activo dentro del balance que Sí. que se sigue depreciando en 5 años. Porque costaba a veces como un auto o una Sí. máquina, o sea, era un valor importante que pagabas por esa licencia. Sí. Nosotros teníamos todo propio, todo propietario, todo. Y nuestros clientes compraban propietario y los gobiernos compraban propietario. Entonces yo vendía un mainframe 370 o 390, 100% propietario. El sistema operativo era nuestro, las bases de datos eran nuestras, todo propietario. Para que tengan en cuenta, esto venía con una licencia a nombre de la empresa, que era como si fuera una escritura, y esa escritura se guardaba en una caja fuerte o en un lugar porque tenía, viste, una validez, la podías vender. Yo creo que en algunos casos la podías vender. En algunos casos vos cuando vendías la compañía vendías con el software, el software, fue siempre, el hardware sí, el hardware. pero siempre había restricciones ahí de quién era la propiedad. Normalmente después el software lo que hizo fue, yo te vendo el derecho de uso, pero la propiedad sigue siendo, cuando era propietario, yo te vendía el sistema operativo del mainframe, pero la propiedad era mía, como IBM, vos tenías derecho de uso y no lo podías transferir. Cuando empezó yo creo que el ecosistema de Microsoft, la creación de ecosistema de partners, fue un hito también muy disruptivo. Ecosistema, creo que el concepto de ecosistema. Ustedes tenían teníamos, yo manejé. Pero el que lo hizo mucho más potente y distribuido, si querés. Fue Microsoft, porque Y, ojo, nosotros estábamos focalizados a grandes clientes. Entonces, había una capacidad de ecosistema de partnership más reducida. Pero cuando Windows se hackea, abre la posibilidad de desarrollar aplicaciones, empezaron a crearse un montón de empresas que crean aplicaciones sobre Windows. Windows es propietario en ese momento. Sí, en ese momento era propietario, pero hackeado, como digo yo. Hackeado, pero permitió Windows, había un dicho que suena feo, pero que era la primera dosis es gratis. O sea, él, no sé si lo hizo a propósito o no, me gustaría conocer esa historia, ¿no? Si dejó a propósito que se pudiera te puedo contar la historia de la PC, porque la PC IBM vino abierta. Sí. O sea, lo que hizo IBM es crea la PC. Sí. Si buscan en internet van a ver quotes del chairman de IBM diciendo que esto no se iba a vender, no iba a funcionar. Entonces, la PC la publica, la hace abierta, toda la tecnología de chip. Así, dale. Y por eso, junto con la PC IBM, surgen los clones, los no IBM, pero porque IBM regala al abre mundo la tecnología, pensando que no iba a hacer negocio. Okay. Y después se transformó en flor de negocio. Lo mismo pasó, obviamente fue un flor de negocio para Microsoft. Todos los intentos de copiar a Microsoft no funcionaron, porque Microsoft además fue con algo muy moderno, que es, lanzo algo, no importa si está terminado. IBM en ese momento no lanzaba nada si no fuera perfecto. Entonces, o sea, los bugs de Microsoft eran, se colgaba la máquina, por eso el control al Dell, se colgaba la máquina y se siguió colgando hasta las versiones actuales. Pero todo eso fue desarrollo. El gran diferencial, yo me acuerdo que cuando hablabas de pasarte de Microsoft a Apple, o de un sistema de tener Apple, era que no se te colgaba, que abrías la computadora. ¿Te acordás que el tiempo de espera de carga de hoy es igual, operativo? Hoy sigue siendo igual. Lo que digo es, pero si vos mirás lo que es agilismo hoy, cuando vos decís soy una compañía ágil, los conceptos de agilismo son los que usó Microsoft. Porque Microsoft dijo, ¿sabés qué? Avancemos, después corregimos. Fue el primer sistema ágil de desarrollo de soluciones. Ahora, eso fue disruptivo. Yo creo que
ya te digo, me parece que open source llevó mucho más tiempo, no fue tan así inmediato, pero cuando Microsoft crea el ecosistema, y todos empezamos a crear ecosistemas de partners para vender volumen, porque si yo tengo que vender un mainframe, se venden 50 mainframes, te lo puedo vender yo, no necesito un partner. Pero cuando vos empezás a abrir hardware, software, servicios, tantas licencias distintas de software, los servicios son... No, empezás a necesitar soporte, terceros que te ayuden, porque si no serías una compañía de 200 millones de personas. Empieza a aparte crearse el ecosistema. Hay un tema, hay todo el soporte, conocimiento, mantenimiento, es muy difícil. Por eso la capilaridad, porque tenés que llegar y facturar Y en cada uno uno de los tiene países. un valor agregado diferencial. Exacto. Entonces, cuando vos creas ecosistema, además, vos le das una base a ese ecosistema, pero el ecosistema desarrolla algo propio. Y por eso el open empieza a tener mucha lógica. Y ¿sabés qué otro cambio muy importante es la convivencia con la competencia? Cuando así que puedas en una nosotros nos matábamos, hardware, puedas tener pero antes nos matábamos. Sí. Te distribuían de todas las marcas, los arcos como si fueran los tableros para hacer puntería, donde estaba tu competencia y le tirabas dardo era muerte. No puedo convivir con la competencia, lo tengo que matar. Sí. Y después hubo un cambio donde vos competís. Pero competís a todo nivel. IBM le vendía todo el mantenimiento de los productos de Apple, los hacía IBM. Y era nuestra competencia. Entonces, creo que eso es otro gran cambio en la manera de acercarse en este mundo donde es open. Hoy es valor agregado y la competencia es más existe, nativo, ¿no? pero competís en el campo. Hay una licitación, yo compito. Pero no es que me voy a matar, yo me enriquezco de lo que desarrollan otros. Y trabajas mucho se da mucho en el digital, no se da mucho en otras industrias, de trabajar para desarrollar el ecosistema, ¿no? O sea, el trabajar, decir, bueno, después compito por el cliente, ¿no? Pero mientras tanto, compito porque el cliente de mi cliente siga creciendo, ¿no? Sí. Y después para mí, otro cambio bien importante fue, y más relacionado por ahí a lo que estás vos, es el concepto de las plataformas de comercio, de comercialización. Yo me acuerdo cuando lanzaron de remate.com y Mercado Libre, que te regalaban el CD que ponías en tu máquina y se conectaba por módem y podías empezar a comprar cosas. Obviamente lo resistíamos también, todo es resistencia, ¿no? Es decir, esto no va a funcionar, esto no va a andar. Pero eso fue un cambio grosero en la forma como el comportamiento de compra del mundo. No, sí, cambió la cadena de valor al consumidor final. Que eso me gustaría dar tu visión, porque lo hablábamos en off, de cómo lo veías vos desde siendo uno de los grandes, de los top 3 de tecnología del mundo, y que de repente empezaron a ver otros jugadores. Ahí viene Google, viene Facebook, vienen los nuevos jugadores, porque hasta los Groupon, buscadores, por eso todo, los Yahoo y demás, que de repente vos los ves, y al día de hoy los ves, y tienen un valor que ninguno de la vieja guardia, dejando Apple y Microsoft, están, bueno, no, la verdad que no es tan así. No, porque el Yahoo estaba... Por eso, que estoy viendo quiénes quedaron en el top 10, sí. Y IBM sigue estando más lejos, pero... IBM sigue siendo una super empresa y está con cada 10 años IBM hace una transformación, hizo otra gran transformación. Hoy está muy, muy orientado a lo que es inteligencia artificial con Watson X y a todo lo que es desarrollo de aplicaciones a través de Red Hat Pero ¿cómo lo veías vos todo este mundo del ecosistema digital, del boom de las .com y demás, desde tu visión en IBM, donde ustedes trabajaban con el día a día de las empresas que facturan, cobran y pagan? Yo no lo veía. La verdad que cuando IBM inventa el concepto de e-business. Sí, cierto, ahí está. El e-business. El e-business. No había nada antes. No, me acuerdo. Fue e-business. Y se armaron organizaciones en todos los países. Había un departamento dentro de nuestra organización que se llamaba e-business, y yo los miraba a los chicos, eran todos jóvenes, venían de las universidades. Para mí no le daba importancia. Yo no le di importancia. Ahí apareció Websphere y las plataformas de comercio,
y la verdad que no le di importancia, totalmente equivocado y muy concentrado en seguir Pero, vendiendo a los grandes por eso, clientes, pero ¿no? ¿cuál era la lógica? Vos le decían, el 99% de mi negocio o el 98% de mi negocio no pasa por ahí. No pasa por ahí. Ok, Y cuando hablabas con los clientes tampoco pasaba por ahí. ok. Y vos veías a este grupo de chicos jóvenes que no conocían todo lo que nosotros estábamos trabajando. Sí. Y que en el Y PNL no eran tenían un PNL, como te eran digo. ecosistema puro, Sí. era alianzas, era empezar a mirar cómo llegar al sí, cómo vender volúmenes. Nosotros, yo me acuerdo en un momento dado quisimos vender, lo llamábamos un paquete, era un servidor con 3 PCs y empezar a venderlo así con volumen y no funcionó. Y yo la verdad que lo vi de costado, siento que no participé de todo eso que se venía armando. Pero ahí estaba la lucha entre el open Ujú. y el propio. Nosotros teníamos el propio, era el WebFear y desarrollar herramientas para venderle a clientes que no escuchaban esto. Bueno, Y después viene el marketing digital, o sea, cómo marketingías todo esto, que tampoco se hablaba de eso. Y los CEOs no querían poner un mango en el marketing digital. no, sí, sí. Era todo vía pública y televisión y eventos. A ver, en la entrevista con Hernán, uno de los temas que él sacó, que realmente me pareció muy, muy acertado, es con Hernán Casat, vean la entrevista, la verdad, muy buena entrevista, es el concepto de Google, pero no como Google per se, sino el tráfico orgánico. O sea, lo que trajo Google en ese momento, que fue en el principio de nuestro ecosistema, es el que vos podías tener marketing sin pagarlo. O sea, vos generabas tráfico sin pagarlo. A través del SEO, a través del marketing orgánico, de empezar a salir de los portales, de la publicidad paga en un portal, alguien que ya tiene el tráfico, a irte a un tráfico que lo va generando porque el usuario utiliza ese buscador, utiliza ese navegador para acceder a Internet, Claro. ¿no? Y cambió ahí, ya no cambió el modelo y no necesitas tanta plata para poder desarrollar tu negocio cuando no había plata, porque fue una época de oscurantismo que se tuvo que generar, Sí, los PNL eran distintos, ¿no? sí. Bueno, todo eso yo ahí no te puedo sumar demasiado porque lo mío era la empresa tradicional donde todo esto era nuevo y eran otras empresas. Bueno, Y las IBM forzábamos mantener lo nuestro. sí, no, igual, ojo, si te pones ahí un déjà vu, todo termina siendo negocio, todo termina siendo el cliente, ¿no? El tema es que el cliente migró, el cliente fue modificándose y las cadenas de valor fueron cambiando, de agregar valor de una manera a cambiar a agregar valor de otra, porque en el fondo sigue siendo las mismas cadenas o reconvertidas, pero siempre hay una cadena Sí. de valor al consumidor final, Sí, en la época mía era más, cada empresa hacía su propio commerce. ¿no? Y después evolucionó a que hay empresas externas que te hacen el commerce, ¿no? No, y aparte llegás al cliente, antes tenías todo un modelo mucho más tradicional para llegar al cliente, estaba todo mucho más estructurado. Hoy el cliente no necesita estar geolocalizado para llegar al producto, ¿no? Hoy puede llegar de cualquier parte. ¿Sabés que estas entrevistas de Ecosistema por 25 son un reconocimiento? Te voy a nombrar el Ayrton Senna del Digital Commerce, desde tu visión en IBM y toda la trayectoria que tenés, porque en estos 25 años, si llegamos hasta donde llegamos, es por un trabajo que se hizo que hoy está, si querés, no visibilizado, porque no es una generación espontánea llegar a lo que somos hoy. Está bien que hubo una pandemia por medio, que aceleró muchas cosas, pero que hubo toda una base, que son estos 25 momentos que estamos compartiendo, y estas explicaciones que vos decís, es cierto, las redes no nacieron con Internet, las redes ya venían anteriores y fue una evolución que fue, si queremos, esos movimientos tectónicos que se fueron cada vez profundizando. Pero esto es un reconocimiento para que en vida, como digo, cuando le pregunten qué hacía el abuelo, o qué hace el abuelo, puedas decir, soy el Ayrton Senna del ecosistema. Qué bueno, ¿Está? me parece buenísimo. Y si tuvieras que ahora, para ir cerrando, en una frase que te salga de las entrañas, así del estómago, del corazón, resumir estos 25 años, ¿cómo lo resumirías? Bueno, en tu caso, estos más de 25, porque vos ¿cuánto tiempo tuviste? Yo tuve en IBM? 33 años en Por eso. IBM,
desde que fui presidente de IBM Argentina hasta manejar a la región de habla hispana, 33 años. Bueno, Y hace y, 5 años en think tanks. por eso, todos estos años, ¿cómo los resumirías si tuvieras que resumirlos en una frase? Yo creo que la capacidad de dejarse asombrar por cómo vienen los cambios y adaptarte y montarte sobre las nuevas cosas fue lo más importante en toda mi trayectoria. El modo resiliencia, le digo. Total. Y dejarte, porque yo en la entrevista te dije me resistía. Bueno, en algún momento dejas de resistirte y lo tomás, ¿no? Pero hay que investigar lo nuevo, hay que mirar las tendencias y la creación de los ecosistemas. Antes lo podías hacer todo vos solo, ahora no puedes hacer nada solo. La capacidad de llegar, contactar, enriquecer y crear ecosistemas creo que marcó un cambio muy, muy fuerte, sobre todo en los últimos 10 años de esta carrera de tecnología, ¿no? Es eso, es escuchar todo, ver cómo vuelan los jóvenes y las nuevas ideas, probar, dejarte impresionar y crear ecosistemas. Jorge, reconocido, gracias por participar en este ecosistema por 25. Esto es mío, ¿no? No, eso te lo bueno, ¿sabes qué tengo? Voy a hacerte porque, para que vean, porque esto es parte. Todo el mundo dice, ¿se quedan con el casco cada uno de los entrevistados? Van a tener, cuando tengamos el libro, no te quedas con el casco, pero, mira, te muestro, van a tener después, estas son las pruebas de concepto, ¿no? Lo que son escuderías Vitex o pilotos Vitex y han pasado dentro de su trayectoria, dentro de estos 25 años, han pasado por una escudería Vitex, se van a llevar uno, que es así, es su casco con su nombre, que diga... bueno. Y los que no son escuderías Vitex, te estoy buscando otro modelito parecido para cuando tengamos los 25 capítulos ya escritos y todos reciban su ejemplar, porque vas a recibir el ejemplar, de Génesis de un futuro digital, que tiene, te cuento, que es todo un proyecto, después lo vas a ver, pero para aquellos que están viendo este podcast, o están escuchando o están viendo, recuerden que tenemos video, podcast y podcast. El libro vivo de futuro de un ecosistema digital tiene distintas dimensiones. Esta dimensión multimedial, ¿no? Auditiva, porque en el caso de Spotify es auditiva. Después tenés inteligencia artificial, donde una inteligencia artificial vas a poder interactuar con esa inteligencia artificial, que es Commerce Society, que te permite poder decir, bueno, ¿dónde está, en qué partes del libro aparece Jorge? Y vas a directamente poder interactuar, y que cuando empezamos a hablar de los mainframe y empezamos a hablar de todos los temas difíciles que escucharon durante la entrevista, AS400, que parece que hablamos en código, vos vas a preguntar, ¿qué es AS400? ¿Y por qué? ¿Para qué servía? Y ahí vas a tener a alguien, la cantidad de gente que es tu copilot. Nunca la por vi. Eso, ¿no? Cuando hablamos de una Ethernet o de la intranet y todo eso, bueno, ahí va a estar el copilot que va a ayudar a decodificar muchas cosas que van a aparecer en el libro, en ese clásico glosario, ¿viste? Bueno, por un glosario interactivo y mucho más profundo, y que tiene esta parte de generativa y aumentada, que es nosotros aportándole, porque son más de 150 entrevistas que van a estar aportando. Y después tiene la dimensión del libro vivo, que cada entrevista que yo voy haciendo, por ejemplo la tuya, nosotros ya cerramos el capítulo 1, pero hay temas que hay que meter en el capítulo 1, claro, de estos temas que digo, que uno puede decir, bueno, tiene vida porque las entrevistas van agregándole lo que hoy no está indexado, porque muchas cosas que está contando Jorge no están indexadas hoy. Son esos papiros, yo llamo los papiros del Mar Muerto, que alguien los tiene que escribir, porque si no van los apóstoles a venir a explicar, los que no vivieron esto, otra generación. Me hiciste decir cosas que ni me acordaba, que le dimos una lógica, pero ni me acordaba. Ese es por eso es para todos, yo siempre digo que es un reconocimiento, es un homenaje, porque si nosotros que vivimos estos 25 años no lo escribimos, no va a quedar indexado. No va a haber una inteligencia artificial que lo pueda... sí, no hay data. Si querés, no hay data estructurada, porque va a haber por ahí la data desestructurada. Nosotros lo que estamos haciendo es estructurándola. Y este es el concepto de este proyecto vivo que tenemos de Génesis por un futuro digital, que básicamente lo que busca es entender este pasado para poder
surfear el futuro. Así que sigan con más entrevistas, sigan con las entrevistas que tenemos y con todo este contenido vivo en Ecosistema por 25. Gracias por unirte a eLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.